Supercrack Estrella presenta El sueño de un viajero del tiempo. El viajero del tiempo camina siempre solo, bajo la amenaza de los hombres de negro, fieles exterminadores de los viajeros del tiempo, y sirvientes del cabal negro. He caminado por mundos infinitos más allá del muro de la Antártida, he conocido a las 5 guerreras del tiempo, en especial a Sigrun y Gudrun, y me quedé fascinado de María. Soy un caminante del tiempo, de un mundo donde ser un viajero del tiempo significa ser el hombre más solitario del mundo. Caminé por el monte Sinaí y conocí al más grande, al Hijo del Dios. Él en todo momento sabía de mi existencia como de viajero del tiempo, por esta razón me llamaba el hombre tiempo. Háblame, ¿cuánto tiempo estarás entre nosotros? El mundo y el tiempo se mira diferente manera cuando eres un viajero del pasado o del futuro. Deseé que mucha gente fuera eterna para poder estar junto a su gran saber. Pero la vida no es eterna, ni siquiera para los viajeros del tiempo, que podemos vivir mucho más que un humano normal. No es bonito ver el tiempo, siento tristeza de esta especie, pero más allá del muro hay más tierra, de un mundo donde hay que atravesar una primera barrera de muertos vivientes. Nadie sabe qué hay más allá de esa primera barrera, nadie pudo atravesar ese mundo infernal de muertes vivientes, pero más allá se cree estaría algo mejor. El mayor, que no revela su nombre, enfermo y con poco tiempo de vida, entrega al escritor un manuscrito. Este resulta ser un diario en el que el mayor relata una operación secreta llevada a cabo por el gobierno estadounidense. La operación secreta recibía el nombre de Caballo de Troya y consistía en un viaje al pasado, a los últimos 11 días de vida de Jesús de Nazaret, hasta su crucifixión, en el año 30 de nuestra era. Todo comenzó en el año 1971, cuando el comité ultrasecreto encargado de la realización de esta operación, analizó 3 posibilidades para llevar una tripulación a un momento clave de la historia de la humanidad. La primera de ellas era acudir al año de 1478, a la isla de Madeira, para confirmar si Cristóbal Colón pudo recibir información previa sobre la existencia de lo que más tarde se conocería como el Nuevo Mundo, es decir, el continente americano. La segunda opción apuntaba al año de 1861 para conocer con exactitud los detalles que llevaron a la Guerra Civil Norteamericana. La tercera opción, elegida, tenía como destino el año 30 de nuestra era, en Israel, para conocer la verdad en torno a la vida y milagro de un joven conocido como Nazaret. La operación sería dirigida por un general de 4 estrellas conocido con el seudónimo de Kedest. Y sería ejecutada por 2 pilotos integrantes de las fuerzas norteamericanas, quienes son conocidos por los sobrenombres de Jason, quien es el mayor que entregó esta información a Juan José Benítez, y Eliseo, quien sería el militar que permanecería en la nave procesando los datos recabados por el mayor. Este fue elegido para viajar a la época de Jesús por su estricta disciplina militar, experiencia como piloto, además de su amplia cultura y conocimiento de lenguas, que le facilitaron realizar su aprendizaje del arameo y griego antiguos. La última misión del mayor Jason fue en Guatemala, donde tenía que viajar al pasado para descubrir dónde procedía una extraña cabeza de piedra descubierta en la selva. Después de que terminara esta misión, al mayor Jason se le prometió jubilarse y viajar más allá del muro de la Antártida, a la tierra prometida, superando el virus y los muertos vivientes que hay en la primera barrera después del muro. Para ello tendría que poner en funcionamiento una vieja máquina del tiempo que abandonaron los nazis en la Antártida. En este video muestro esa máquina del tiempo en la Antártida llamada campana nazi, pero el mayor Jason nunca pudo cumplir su sueño, pues murió de un tiro por los hombres de negro en Guatemala, su última misión. Siempre recordaremos el mes de marzo del año del 1973, se ejecutara la operación Caballo de Troya, teniendo como punto de partida, la meseta de Masada, muy próxima a Jerusalén, que se estimó luciría desierta al momento del arribo de una nave que fue nombrada como la Cuna. El procedimiento señalaba que, para ejecutar el viaje en el tiempo, la cuna tenía que estar situada en el mismo lugar al que pretendía trasladarse. De tal forma que, en los últimos días del mes de marzo de 1973, la tripulación a bordo de la cuna fue trasladada al día jueves 30 de enero del año 30 de nuestra era, para posarse exitosamente en el montículo de la meseta de Masada a las 10:15 horas. La misión alcanzó su objetivo para dicha fecha y había logrado la proeza de viajar en el tiempo. Una vez que realizaron el aterrizaje, Jason comenzó la difícil misión de contactar con los lugareños para localizar y conocer a Jesús. Su misión era seguirlo y observarlo todo el tiempo que fuera posible, durante los 11 días previos a su crucifixión. Este viaje al pasado debía ocurrir sin alterar, ni cambiar, o influir en los hombres ni grupos sociales, ni tampoco en las circunstancias que debían suceder en aquellos momentos de
de la historia, ni tan siquiera estando peligro de muerte. Durante esta fascinante y arriesgada aventura, el mayor tuvo encuentros con personajes claves como Lázaro y su familia, a tan solo unos días de que fuera resucitado por Jesús, así como María de Betania, Simón, Pedro, José de Arimatea, María Magdalena, Pilatos, entre otros. Para lograr este propósito, Jason se hizo pasar por un comerciante de origen griego que estaba de paso en Jerusalén, realizando negocios. El manuscrito de la Operación Caballo de Troya describe cómo el mayor tuvo oportunidad de encontrarse cara a cara con el Galileo, quien le reconoció y sabía de su presencia desde el futuro. El sueño de Mayor Jasón viajar a la Antártida desde Guatemala y poner la vieja máquina del tiempo en funcionamiento nunca se cumplió, escapar de este mundo de materia y de muerte, tener una vida plena más allá del muro, pese a que nadie sabe qué puede haber allí, era como rozar el velo de iris y tocar la gracia de Dios, porque más allá del muro está la libertad de no tener miedo nunca más. Somos viajeros del tiempo, testigos de un mundo infinito y sin límites, conocedores de una realidad encubierta por una élite satánica corrupta. Uno de los momentos únicos en la vida del mayor Jason fue cuando se cruzó en la vida del reptiliano llamado Longino, aquel infame ser que clavó su lanza sobre el costado de Jesús. En este canal hablamos de ese momento en un video, Mayor Jason que llegó a componer una canción de éxito y escribir novelas donde hablaba de sus aventuras en estos viajes en el tiempo. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba. Supercrack Estrella presenta Viaje al tiempo de Jesús. En el año 1973 ocurrían cosas asombrosas en Israel. Mientras el país estaba sumido en una guerra total con Siria y Egipto, los americanos empezaban a montar su máquina del tiempo llamada cuna. El nombre fue puesto por su gran parecido con una cuna de bebé, eso sí, una cuna de bebé gigante. La guerra apenas duró un mes mientras los americanos, con la ayuda del Vaticano, montaban su máquina de tiempo en un monte de Israel que había sido fuertemente protegido con seguridad con más de 5 kilómetros de perímetro alrededor de la máquina llamada cuna. El Vaticano se encontraba en Israel con su propia máquina del tiempo llamada cronovisor, solo que esta no tenía la facultad de viajar en el tiempo, sino de hacer fotos del pasado. Algo que fue esencial para la NASA, que necesitaba encontrar el lugar exacto para ubicar su máquina de tiempo y viajar al tiempo de Jesucristo. Así la nave cuna llegó al año 31 de la era cristiana, en ese tiempo Roma ya llevaba 753 años fastidiando al mundo. Una era satánica que estaba a punto de cambiar. Con la venida de Jesús, el mundo iba a cambiar para siempre. La nave cuna llegó con éxito a su destino, aunque en realidad nunca se movió de su sitio. Dos personas viajaban en la nave cuna. Jason y Eliseo. Eliseo controlaba la nave, él tenía la parte más fea. No podía salir de la nave, manejaba las comunicaciones con Jason. Jason abrió la escotilla de cuna y tiró la escalera, pues la altura hasta el suelo era de 4 metros. Jason bajó las escaleras y se sentía como Armstrong cuando llegó a la luna. Aquello le hacía sentir como un niño. Se agachó y tocó la tierra que había visto nacer a Jesús, el Hijo de Dios. Una profunda emoción inundó a Jason. Eliseo estropeó aquel momento hablando por la radio que se comunicaba con un bastón multiusos que tenía Jason. Con ese bastón no solo se podía comunicar por radio con la nave cuna y Eliseo, era también una poderosa arma, con un sistema de computación para realizar las medidas y cálculos oportunos. Jason comenzó a dar sus primeros pasos por el Israel de Jesús. Mientras caminaba pronunció las palabras Salmo 23, 4, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Jason miró al sol y descubrió un sol amarillo como nunca antes lo había visto. Pasaron horas sin encontrar un alma hasta que en lo alto de una colina pudo ver unos centuriones romanos que le observaban. Jason estaba preparado para este momento, durante años había practicado y aprendiendo el latín arcaico de los romanos. Era un grupo de 10 más 1 que parecía al mando. Galoparon con sus caballos hasta mi encuentro. El oficial me preguntó de forma enérgica: «Detente. ¿De dónde vienes?». Respondí: «Salí de mi poblado y me perdí». «¿Dónde están tus amos?». «Amo, señor. Yo soy un hombre libre de Judea». «Calla donde estás. ¿Eres un hombre libre? Enséñame tu derecho romano». Jason se asustó. Tantos años preparando la misión Caballo de Troya, pero la NASA nunca cayó en la cuenta de que aquella época era de hombres libres y esclavos. ¿Cómo había podido pasar eso? ¿Cómo podría escapar de aquella situación? La misión estaba a punto de echarse a perder por error tan estúpido por parte de la nada.
El oficial al mando hizo una señal a uno de sus centuriones, parecía el más tonto de todos ellos, era delgado y desgarbado. Es lo que en nuestro tiempo llamaríamos un friki. El hombrecillo ató mis muñecas, y entonces acercó su boca a mi oído y me susurró en latín: no temas, hombre del futuro, yo como tú tengo una misión que cumplir. Miré a aquel soldado centurión, sus ojos eran de un color verde muy intenso. Pensé, Dios mío, ¿por qué ha dicho hombre del futuro? ¿Cómo puede saber él eso de mí? La cuerda fue atada a la silla del caballo de aquel centurión misterioso. A la noche los soldados romanos encendieron un fuego, estaban alegres y comían. La verdad no parecía que tuvieran intenciones de darme de comer, pero aquel centurión delgado y de ojos verdes se acercó a mí ofreciéndome parte de su cena. ¿Cómo te llamas?, me preguntó. Jason. Jason. Extraño nombre. ¿Y tú, cómo te llamas, centurión? Cayo Casio, y soy de Capadocia. ¿De dónde eres, Jason? De la Galia. Vamos, no me mientas. Pensé que éramos amigos. ¿De dónde eres de verdad? Supongo que la verdad es que mi mundo aún no fue descubierto, pero se llama América. Un mundo por descubrir, igual que mi mundo, exclamó Cayo Casio. Pero Capadocia es un lugar muy conocido, respondí. Todo el mundo en Capadocia sabe que hay dos mundos, el de arriba y el de abajo. Yo soy del mundo que está abajo. Como es arriba, es abajo, pero los que estamos abajo estamos ocultos en este mundo de arriba. Lo mismo que tú, Jason, oculto en otro tiempo. Pero he traído esta bebida que tanto alegra el alma. Es roja. ¿Te suena, Jason? Por favor sirve tú, pues mi vista en este mundo con sol no es del todo buena. Y de noche apenas puedo ver bien. En este punto Jason no tenía duda. Aquel centurión misterioso conocía todo sobre Jason. Bien, Cayo Casio, hablemos claros y digamos solo la verdad. ¿Por qué sabes tanto sobre mi persona? No soy tan estúpido como crees, aunque tenga esta apariencia humana, no soy lo que ves. Dices que vives bajo tierra en Capadocia, ¿te refieres al infierno? ¿El infierno? ¿Qué es eso? Ah, ya, te refieres al sol. Pero nosotros estamos aquí en la tierra, mejor dicho, bajo la tierra. En mi mundo hay ciudades y tenemos grandes inventos, quizás no sean como los vuestros, pero no están mal. Jason cada vez está más asustado. Dime, ¿eres un ángel caído? Cayo Casio empieza a reír. ¿Ángel caído? ¿Por qué? Yo no caí de ninguna parte. ¿No llegaste del cielo? ¿Te refieres a eso que está allí arriba? Sí, se puede decir que sí. Pero piensas que llegamos volando. Por Dios, Jason, por Dios. ¿Cómo llegaste a mi mundo? Con una máquina. Pues nosotros también. Por las noches se puede ver nuestra máquina allí arriba. Antes podíamos viajar hasta ella, pero con el dichoso diluvio toda nuestra tecnología se fue al traste. Cuando dices que es tu máquina y que se puede ver en la noche, ¿te refieres a la luna? ¿Luna? Si es así como lo llamáis, Jason, entonces sí, con la luna llegamos nosotros y todo era perfecto. Vivíamos en armonía con tu gente. Pero después del diluvio tuvimos que vivir bajo tierra, y ahora nos quieren encerrar. ¿Quién nos quiere encerrar? Ese por el que tú has venido. ¿Quién? Tu Jesús, Jason, ¿es esa mi misión? Repíteme tu nombre. Cayo Casio Longinos. No puede ser. Continuará. Ciudad subterránea reptil de Derinkuyu en Capadocia, Turquía. El enigma ya se ha resuelto. Son cuevas de reptilianos. Nos quieren hacer siempre comulgar con ruedas de molino. No hay explicación lógica, sin conspiranoia. Cuando vemos un ovni o alien en pinturas rupestres, junto con bisontes, es que son eso, lo que veían los antiguos y lo pintaban. La Tierra es en parte hueca y tiene tremendas oquedades y cuevas de miles de kilómetros. Los reptilianos viven allí antes de los humanos y los lagartos lacerta, que son distintos y enemigos irreconciliables y más pacíficos. Como con los humanos, hay muchas razas y variedades de reptilianos. Según Colin Rivas, los reptilianos fueron creados genéticamente como los humanos, tomando ADN de reptiles y advirtiendo sus características y poder como seres jerárquicos agresivos de sangre fría. Hay más de 200 ciudades subterráneas en Capadocia, solo nos muestran los primeros pisos, hay cientos más. Estas ciudades existen en todo el mundo. Hay enormes complejos en Perú y Bolivia, en Cuzco por ejemplo, que han sido investigadas por muchos autores, hasta donde nos dejan. Estas cuevas comunican toda América. En Perú los túneles de Coriancha acaban en la jungla amazónica. Que la ciencia oficial nos explique qué pinta eso ahí. La leyenda inca cuenta que los primeros incas, como Manco Cápac, llegaron de cuevas subterráneas.
Julio Verne era un masón y conocía el secreto de la Tierra hueca, por eso se anticipó de nuevo en Viaje al centro de la Tierra. Olaf Hansen dijo haber entrado a ciudades subterráneas dentro de la Tierra en la zona polar norte y sur. Biografía de George Emerson, El Dios 1, la llamada Shambhala Menor. Él y su hijo dijeron haber visto ciudades fabulosas e incluso ovnis. El padre murió y el hijo contó la historia a Emerson a los 90 años en su lecho de muerte. Cuando intentó contarla antes, procuraron meterle en un manicomio. Algo que también contó el almirante Byrd, que encontró un mundo dentro del Polo Norte. En la Antártida se dice que Hitler huyó a una base secreta tras su falso suicidio del búnker. Varios testigos le vieron en Sudamérica Sur. Según los autores esotéricos y otras fuentes privadas de canalizadores y niños índigos, hay otras grandes ciudades intraterrenas como la mítica Shambhala y Agartha en Asia, Telos en Monte Shasta, Posit, Ciudad Atlántida en el Mato Grosso de Brasil, Shonse, colonia lemuriana en el Himalaya, Rama en Raipur India, Xinhua en China Mongolia y una colonia en el Monte Lassen de California. Si el vídeo te ha gustado dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal. Supercrack Estrella presenta. El sargento Barry Sadler es el mayor Jason de Caballo de Troya. Barry Allen Sadler fue un soldado, cantante, compositor y autor estadounidense. Sadler se desempeñó como médico de la Boina Verde, logrando el rango de sargento mayor. Sirvió en la Guerra de Vietnam desde finales de diciembre de 1964 hasta finales de mayo de 1965, la mayor parte de su trabajo tiene un tema militar, y es mejor conocido por su patriótica Ballad of the Green Berets, un éxito número 1 en 1966, pero además todo apunta es que es el mayor Jason del libro de J. Benítez Caballo de Troya. Barry Allen Sadler escribió una novela teóricamente como ficción, pero esta historia era real. Nos cuenta su experiencia como viajero del tiempo y uno de los personajes que más le impactó en esos viajes del tiempo, la vida de Casca Rufio Longino, el soldado en las legiones romanas que conducía el Santa Lanza en el lado de Jesucristo en el Gólgota, y, en las novelas, que está condenada por Jesús a vagar por la tierra sin rumbo, siempre como un soldado, hasta que la segunda venida. El carácter se basa libremente en la Longino leyenda del cristianismo. Nadie mejor que Barry Allen Sadler, para escribir novelas de la vida de Jesucristo. ¿Quién mejor que el que pudo ver a Jesús y hablar con él para escribir novelas de esa época? Barry Allen Sadler es a todas luces el mayor Jason de Caballo de Troya, el personaje real, el mayor Jason. Barry Allen Sadler quedó muy impactado cuando se encontró con el soldado romano Longinos, aquel que clavó su lanza en el costado de Jesús. Las novelas de Barry Allen Sadler, hablando de Longinos, siempre tenían el mensaje de que Longinos no era un ser humano corriente. Prácticamente él quería decir en sus novelas que Longinos era un reptiliano vampiro. Finalmente Barry Allen Sadler murió como suelen morir todos los viajeros del tiempo, asesinado por uno de los hombres de negro. Los hombres de negro son asesinos de viajeros del tiempo. La misión de estos hombres de negro es dar caza a los viajeros del tiempo y matarlos. De esta manera perdió la vida en Guatemala el mayor Jason en el año 1989. Sadler escribió algunas de las primeras novelas de la serie, mientras que los otros fueron asignados a escritores fantasmas. Dos novelas posteriores, Casca 23, El Libertador y Casca 24, El Desafiante, fueron escritos por Pablo Dengelegi. El autor actual, Tony Roberts, ha escrito todas las novelas desde 2006, con exclusión de Casca 29, Inmortal Dragón y Casca 33, El Fuera de la Ley, que fueron escritas por Michael B. Godwin. En abril de 2013, Casca 29, Inmortal Dragón fue retirado de la lista de libros sobre Casca.net debido al supuesto plagio, y poco después su otra novela de la serie, Casca 33, El Fuera de la Ley, fue retirado por la misma razón. Hay otra historia, en la forma de un libro de audio no autorizado, Casca, El Paria, que fue escrito por Paul Dengelegi en 2004. Lo que el mayor Jason nos dejó escrito en sus novelas. Casca se introdujo primero en Casca 1, El Mercenario Eterna. Poco se sabe sobre su vida temprana, aunque vagas pistas se dan en diversos libros de la serie. Pasó la mayor parte de su vida adulta sirviendo al Imperio Romano en las legiones, y hay algunos fragmentos de información acerca de su familia. Se crió en la región montañosa de Etruria, ahora conocida como la Toscana, al norte de Roma. El nombre del pueblo era Falerno. Cuando era un niño, vio la marcha legiona a través de su pueblo en el camino a la Galia. Su tío, Tontine, se alistó en el ejército bajo Julio César. Su familia murió de la peste y el joven Casca quemó la casa familiar. Después, se alistó en la séptima
10ª Legión, ya sea en Mesilia o Livorno. Su primera batalla bajo el águila del séptimo estaba en la frontera alemana contra la Suebi, y cuando 15.000 miembros de la tribu los atacaron en la madrugada, solo 300 lo hizo de nuevo en los bosques de Germania. Se unió a la 10ª Legión y fue enviado a Jerusalén, donde fue asignado al equipo de ejecución de 3 presos, entre los que se encontraba Jesús. En el Gólgota, Casca apuñaló a Jesús con su lanza, en un intento de aliviar el Jesús de su dolor y sufrimiento. Jesús condenó Casca diciendo: «Soldado, que está contento con lo que eres, luego de que seguirá siendo hasta que nos encontremos de nuevo, como voy ahora a mi Padre, debe un día a mí». Como murió Jesús, la sangre de la herida corría por la lanza de Casca y en su mano, y sin saberlo, Casca probó después de limpiarse el sudor de la boca, causando su cuerpo a convulsionar en el dolor. Casca no comprendía inicialmente lo que le estaba pasando hasta que fue condenado a trabajar en las minas de mano de obra durante un periodo de 30 años, ahí que poco a poco descubrió que no envejece y no puede ser muerto o gravemente herido. Se enteró de que él es inmortal, a pesar de que puede sentir todo el dolor infligido a su persona. Mientras que sus heridas se curan por completo, su cuerpo acumula innumerables cicatrices largo de los siglos. Casca posee una afinidad por las lenguas habladas. Él puede dominar la mayoría de los idiomas que encuentra, incluyendo sus dialectos, expresiones coloquiales, y sublenguas. Casca también es magníficamente experto en armas blancas. Fue entrenado por primera vez como un legionario romano con el Gladius Iberius espada. Más tarde se mejoró las habilidades como gladiador en el Circo Máximo. Casca es fácilmente reconocible por la larga cicatriz en el rostro que posee. Se extiende desde el lado del ojo a la boca en forma de media luna, dándole una mueca permanente. Casca adquirió la cicatriz al tratar de corto cambio a una prostituta local en la Tierra Santa. A través de los años muchos espectadores asumen que Casca recibió la herida, mientras que en la batalla, Casca simplemente se ríe y piensa: si supieran. Durante los muchos viajes del tiempo del mayor Jason buscó siempre al que considero su amigo Casca, conocido en la historia como el soldado Longinos, aquel que clavó su lanza en el costado de Jesús. El mayor Jason quiso contar su historia y lo hizo de la única manera que podía, realizando una novela. De esta manera el mayor Jason, que realmente era Barry Allen Sadler, dejó su historia escrita, algo que llamó la atención de los hombres de negro que se lanzaron a la casa de Barry Allen Sadler. El sargento Barry Sadler y Longinos, soldado eterno por mandato de Cristo. El centurión que alanceó a Jesús se hizo cristiano y murió mártir. Sobre él han circulado leyendas hasta nuestros días. Esta es una. ¿Puede una canción militar convertirse en número 1 durante 5 semanas seguidas, por delante de los grandes temas de los Beatles en su mejor época, vender 2 millones de discos en 15 días, llegó hasta 11 millones, y convertirse en el 21º tema más vendido de la década de los 60? No se trata de una hipótesis, sino de un hecho. En 1966 el sargento Barry Sadler obró el milagro con la balada de los Boinas Verdes, que ratificó su éxito 2 años después, al convertirse en tema central de la película Boinas Verdes, 1968, dirigida e interpretada por John Wayne en la primera gran aproximación del cine a la guerra de Vietnam. Ver abajo la versión en los créditos de apertura y la escena final. Una bomba trampa y una canción. Nacido en Nuevo México en 1940, Sadler quedó muy pronto huérfano de padre y su madre hubo de trabajar muy duro para sacarles adelante a él y a su hermano mayor. A los 12 años aprendió a tocar la armónica y la guitarra, y a salir al campo y disparar. Sus 2 grandes aficiones. Ingresó en las Fuerzas Aéreas con 18 años, y tras un destino en Japón volvió a Estados Unidos y se licenció. Durante un tiempo recorrió bares y locales tocando y cantando, pero pronto decidió volver a la vida militar y se alistó en las Fuerzas Especiales, los Boinas Verdes. Tras ganar las alas de plata como paracaidista, fue destinado a Vietnam, donde seguía cantando en garitos y clubs en sus ratos libres. Fue entonces cuando compuso, en 1965, la balada de los Boinas Verdes, que se fue haciendo cada vez más conocida. Hay varias versiones sobre por qué la escribió. Una sostiene que fue para elevar la moral de los heridos en combate. Otra, que se trató de un homenaje a James Gabriel, el primer boina verde hawaiano muerto en Vietnam. El caso es que al poco tiempo, durante una misión al sureste de Pleiku, una bomba trampa escondida entre excrementos le afectó gravemente una pierna, que estuvo a punto de perder a causa de la infección. La estancia en el hospital fue providencial para la canción. La productora RCA puso a su disposición un coro y una orquesta, y el 18 de diciembre de 1965 estuvieron grabándola hasta las 11 de la noche.
El 11 de enero de 1966 comenzó a escucharse en todo Estados Unidos. El equipo A. La vida del sargento Sadler cambió para siempre. Apareció en los más famosos programas de televisión y fue portada de Time y Newsweek. Y se convirtió durante un tiempo en héroe nacional, hasta que la guerra empezó a ser más impopular, y el gobierno a esconder con vergüenza a quienes la hacían. Licenciado de nuevo de la vida castrense, Sadler intentó hacerse un hueco en el mundo de la música, pero los pequeños éxitos que logró fueron un eco de su fama por la balada de los Boinas Verdes. Solo el tema de Te amo el equipo A tuvo cierta resonancia, y fue lejana inspiración años después de la serie televisiva de igual nombre. Un producto de comedia y acción que en los años 80 protagonizaba un grupo de excombatientes de Vietnam de las fuerzas especiales reconvertidos en una suerte de mercenarios. Con ese mundo Sadler se mantuvo en contacto de una forma u otra el resto de su vida. De hecho, el éxito que no le llegó en la música tras la balada, le llegó de la mano de la literatura, gracias a un personaje muy relevante en la historia del cristianismo. Longinos, el hombre que alanceó a Cristo. El Evangelio de San Juan, 19:34, cuenta que, cuando los romanos vieron a Jesús ya muerto en la cruz, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua, símbolos, según los padres de la Iglesia, del bautismo y la Eucaristía, los sacramentos del rescate redentor de Cristo. La tradición cristiana nos habla de ese soldado. Se llamó Longinos y fue quien, al sentir la sacudida de la tierra tras la muerte de Jesús, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Mt 27:54. Se convirtió al cristianismo y, según San Beda el Venerable, 673-735, doctor de la Iglesia, murió mártir. Así figura en el martirologio, y como santo es venerado. La fuerza dramática de la figura de Longinos no se le ha escapado ni a la literatura ni al cine. Dos ejemplos. Louis de Wohl, 1903-1961, célebre geógrafo, le consagró la novela La lanza, y en la película La historia más grande jamás contada, 1965, de George Stevens, John Wayne hace un cameo interpretándole durante los segundos precisos para esa confesión de divinidad. El eterno mercenario. Y es ahí donde se cruzan de nuevo los rumbos de Wayne y Sadler. Porque Barry aprovechó una leyenda sobre Longinos para crear toda una colección de libros de literatura bélica de evasión. Casca, el eterno mercenario, 22 novelas publicadas desde 1979 hasta su muerte, de las que vendió millones de copias, reverdeciendo con la pluma la gloria alcanzada con la voz. Según esa leyenda, Jesucristo habría ordenado al centurión, por haber hollado de tal forma su cuerpo, vagar por el mundo hasta su segunda venida: soldado, tú eres feliz siendo lo que eres. Así que seguirás siéndolo hasta que nos encontremos de nuevo. Ahora me voy con mi padre, y tú me acompañarás un día. Esta imaginativa historia, con ecos de las palabras reales de Jesús al buen ladrón, es el pretexto que utiliza Sadler para situar a Longinos, Casca Rufio Longinus, en una multitud de escenarios bélicos a lo largo de la historia. Padece torvas injusticias, recibe graves heridas en ocasiones mortales, pero siempre es milagrosamente sanado para continuar su peregrinaje secular a la espera de la parusía. La cubierta de la primera novela de la serie representa, de hecho, al mismo Sadler con una gorra militar sobre una representación del Calvario. Porque la historia arranca en Vietnam, cuando el soldado Casey llega herido al hospital de Nha Trang, donde los médicos dan por segura su muerte. Será al no cumplirse ese pronóstico cuando descubramos que estamos ante Longinos, que lleva 2000 años combatiendo en cumplimiento de las divinas palabras. Misterioso tiroteo. Sadler murió en circunstancias no aclaradas. En el otoño de 1988 fue tiroteado en Guatemala cuando se subía a un taxi con una mujer, y quedó en coma. El editor de la revista mercenaria Soldier of Fortune, soldado de fortuna, Bobby Brown, sufragó su traslado hasta Estados Unidos, y quedó ingresado en un hospital de veteranos de Tennessee. 14 meses después, el 5 de noviembre de 1989, moría sin haber despertado, llevándose a la tumba la causa de los disparos fatales. Se ha hablado de suicidio, de un crimen pasional o incluso de un ajuste de cuentas por estar él implicado, según se dijo, en armar a la contranicaragüense. Pero la realidad es que fue asesinado por los hombres de negro, que son cazadores de viajeros del tiempo. De esta manera moría el viajero del tiempo más famoso de todos los tiempos, el mayor Jason del libro de J. Benítez, Caballo de Troya. Sadler abandonó la escuela secundaria en el 10º grado en Leadville, Colorado, en 1958, a los 17 años, se alistó en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.
Terminó su certificado de desarrollo educativo general mientras estaba en la Fuerza Aérea, se formó como técnico de radar en 1958 y estaba estacionado en Japón. Después de su alta en 1961, Sadler se alistó en el ejército de los Estados Unidos, y se ofreció como voluntario para las Fuerzas Especiales y Aerotransportadas, optando por ser médico herido en acción. Cuando completó el entrenamiento en el aire, se sometió a un largo entrenamiento como médico de combate en Fort Sam Houston, Texas, Fort Jackson, Carolina del Sur y Fort Bragg, Carolina del Norte, en mayo de 1965, mientras estaba en una patrulla de combate al sudeste de Pleiku en las tierras altas centrales, fue gravemente herido en la rodilla por un palo punji cubierto de heces. Sadler vistió la herida con un hisopo de algodón y una venda adhesiva, luego completó la patrulla. Sin embargo, posteriormente desarrolló una infección grave en la pierna y fue evacuado al hospital base de la Fuerza Aérea Clark en Filipinas. Los médicos se vieron obligados a agrandar quirúrgicamente la herida para drenarla y administrar grandes dosis de penicilina. Sadler regresó a Fort Bragg donde se recuperó por completo. La balada de las boinas verdes. Sadler durante 1969, interpretando la balada de las boinas verdes con su guitarra. Sadler grabó su famosa canción, The Ballad of the Green Berets, una canción patriótica sobre las fuerzas especiales. En diciembre de 1965, el escritor Robin Moore, autor de la novela The Green Berets, que se convirtió en una película de 1968, The Green Berets, con John Wayne, ayudó a Sadler con letras y con un contrato de grabación con Capitol Records. La balada de las boinas verdes, arreglada como versión coral por Ken Darby, fue la canción principal de la película. Moore también escribió una introducción a la autobiografía de Sadler, I'm a Lucky One, que le dictó a Tom Mahoney y fue publicada por Macmillan Company en 1967. The Ballad of the Green Berets fue lanzado por Capitol Records en enero de 1966, y se convirtió en un single de venta rápida, ocupando el número 1 en la lista Billboard Hot 100 durante 5 semanas consecutivas desde el 5 de marzo hasta el 2 de abril de 1966. El récord vendió más de 9 millones de copias. La canción fue un gran éxito en muchas ciudades de Estados Unidos. Obtuvo 5 semanas en el número 1 en la encuesta musical semanal God Guys en K, la principal estación de radio de música popular en Nueva York durante 1966. La cantó para su debut televisivo el 30 de enero en The Ed Sullivan Show. Sadler había grabado un álbum de canciones con temas similares, que tituló Ballads of the Green Berets. Vendió 1 millón de copias durante las primeras 5 semanas de su lanzamiento. Caballo de Troya es una serie de 11 novelas creada por el periodista y escritor español Juan José Benítez López. En ellas se narra la vida de Jesús de Nazaret, según el relato de un viajero del tiempo procedente del siglo XX. El libro presenta una versión de la vida de Jesús, basada en obras esotéricas como las cartas de humo o el libro de Urantía, que difiere de las creencias y doctrinas del cristianismo. Se ha cuestionado que intente presentarse como un texto histórico, si bien el autor ha manifestado que se trata de una novela inspirada en investigaciones propias. El libro se presenta como si fuera el testimonio de un oficial estadounidense que participa en un proyecto secreto. Dicha misión consiste en un viaje en el tiempo para conocer algunos de los momentos considerados importantes en el pasado de la humanidad, entre ellos la época de Jesús de Nazaret. Las novelas describen las andanzas del viajero temporal junto a Jesús, quien es retratado como un individuo jovial y alegre, gustoso de ofrecer sus profundas enseñanzas espirituales a quien desee escucharlas. El mayor, conocido como Jasón por los habitantes de la época, junto con su compañero, de nombre Eliseo, van dejando atrás su inicial escepticismo, convirtiéndose poco a poco al mensaje de Jesús. El primer texto, un supuesto manuscrito, que se corresponde con las 2 primeras entregas de la serie, nos describe la pasión y muerte del Nazareno, así como los acontecimientos inmediatamente acaecidos después de su muerte. Al finalizar dicho testimonio, un nuevo acertijo conduce a Juan José Benítez López a una segunda parte del texto, mucho más amplia que la primera, y que continúa la aventura tras la pista del Galileo en su resurrección, y de cómo los viajeros en el tiempo, deseosos de conocer más acerca de su maestro, deciden poner nuevamente en marcha la máquina, regresando a su período de predicación en vida, todo ello narrado siempre bajo el formato de un diario personal, cuya transcripción es la que el lector se encuentra.
El artificio literario consiste en que, según asegura el autor, las novelas se basan en los diarios de un mayor de la Fuerza Aérea estadounidense que participó en el supuesto programa Swivel, parte del cual era la Operación Caballo de Troya, cuya tecnología, según la novela, comenzaba a desarrollarse en la década de 1960 junto a los programas espaciales. Este proyecto habría permitido a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos realizar viajes en el tiempo. Destacan las abundantes referencias tecnológicas y científicas que aporta el autor, especialmente en la primera de sus obras, Caballo de Troya 1, tomadas de las descripciones del propio protagonista. Más allá de lo estrictamente tecnológico y científico, que sirve para darle visos de credibilidad, se destaca una visión de Jesús de Nazaret, sus enseñanzas y mensaje, ligeramente diferente a lo que sostienen las creencias tradicionales, adaptándolas al pensamiento moderno. Algunos autores afines al pensamiento de Benítez, como Pedro Romaniuk, han considerado verídicas estas concepciones. Otros, por su parte, han señalado su dependencia de novelas de ciencia ficción y de libros esotéricos. Hay muchos personajes en cada volumen del Caballo de Troya, pero los más importantes son Jasón, militar estadounidense, médico, con grado de astronauta y mayor de la Fuerza Aérea estadounidense, participante en el proyecto de viajes en el tiempo, y primer comandante de a bordo del módulo de experimentación temporal, así como oficial de campo que realiza las operaciones sobre el terreno en los distintos saltos que se dan a la época de Jesús de Nazaret. Eliseo, segundo oficial de la Fuerza Aérea con grado de astronauta, viajero en el tiempo y responsable del módulo y sus sistemas, si bien en un comienzo las normas de la Operación Caballo de Troya, al igual que en el proyecto Apolo de la época, exigen su constante presencia en el módulo, al parecer según se desprende de los diarios del mayor, este astronauta también termina realizando operaciones de campo en los distintos saltos temporales. Curtis, general de 4 estrellas de las Fuerzas Aéreas, máximo responsable de la base Edwards y jefe del programa Swivel puesto en marcha por el Pentágono en la década de los 60 y, más concretamente, de la Operación Caballo de Troya. Jasón, militar estadounidense, médico, con grado de astronauta y mayor de la Fuerza Aérea estadounidense, es el sargento Barry Sadler, Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Cuando completó el entrenamiento en el aire, se sometió a un largo entrenamiento como médico de combate en Fort Sam Houston, Texas, Fort Jackson, Carolina del Sur y Fort Bragg, Carolina del Norte, voluntario para las Fuerzas Especiales y Aerotransportadas, optando por ser médico. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba. Supercrack Estrella presenta la última misión del viajero del tiempo mayor Jason. El viajero del tiempo el mayor Jason, cuyo nombre real era Barry Sadler, tuvo una última misión de viaje en el tiempo en Guatemala en el año 1988. Su misión era descubrir una misteriosa la cabeza de piedra que está en Guatemala y que nadie sabe cómo llegó hasta allí. La élite quiere destruir la cabeza de piedra para que no podamos descubrir un pasado secreto de la Tierra. Barry Sadler, el mayor Jason, viajó a Guatemala en el año 1988 en un avión donde también estaba la máquina del tiempo llamada Cuna. Los planes de la misión empezaron un año antes, en 1987, cuando la noticia del descubrimiento surgió por primera vez cuando el Dr. Oscar Rafael Padilla Lara, doctor en filosofía, abogado y notario, recibió una fotografía de la cabeza en 1987, junto con una descripción que la fotografía fue tomada en 1950 por el dueño de la tierra donde la cabeza fue hallada y que se encuentra en algún lugar en las selvas de Guatemala. Hace más de medio siglo, en lo profundo de las selvas de Guatemala, una gigantesca cabeza de piedra fue descubierta. El rostro tenía rasgos finos, labios delgados y nariz grande, y su rostro estaba dirigida hacia el cielo. Inusualmente, el rostro demostró rasgos caucásicos que no eran compatibles con cualquiera de las razas prehispánicas de América. El descubrimiento atrajo rápidamente la atención, pero con la misma rapidez se escabulló en las páginas de la historia olvidada. Esta cabeza de piedra fueron viajeros del tiempo. Quién sabe, es posible que la cabeza de piedra fuera de mayor Jason, no lo sabemos, pero Jason, el sargento Barry Sadler, tenía una misión relacionada con esa misteriosa cabeza en el año 1988. Ese mismo año dispararon al sargento Barry Sadler en Guatemala y murió unos meses después.
La fotografía y la historia se imprimió en un pequeño artículo en el boletín Cielos Antiguos, que fue recogido y leído por el explorador y conocido autor David H. Childress, que buscaba descubrir más sobre la misteriosa cabeza de piedra. Él rastreó al Dr. Padilla, quien informó que se encontró con los dueños de la propiedad, la familia Biener, en la que se encuentra el monolito. El sitio estaba a 10 kilómetros de un pequeño pueblo en la Democracia en el sur de Guatemala. Sin embargo, el Dr. Padilla dijo que él estaba desesperado cuando llegó al sitio y encontró que el sitio había sido borrado. Fue destruida por los revolucionarios hace unos 10 años. Habíamos ubicado la estatua demasiado tarde, fue utilizado como prácticas de tiro por los rebeldes antigubernamentales, está totalmente desfigurado, algo parecido en la manera como la esfinge en Egipto tuvo su nariz volada por los turcos, solo que peor, dijo, los ojos, la nariz y la boca habían desaparecido por completo. Padilla fue capaz de medir su altura, de entre 4 y 6 metros, con la cabeza apoyada en el cuello. Padilla no regresó de nuevo al sitio debido a los ataques armados entre las fuerzas gubernamentales y las fuerzas rebeldes en la zona. La destrucción de la cabeza significaba que la historia tuvo una muerte rápida, hasta que fue recogido de nuevo hace unos años por los cineastas detrás de Revelations of the Mayans 2002 en Beyond, que utilizó la fotografía para afirmar que los extraterrestres han tenido contacto con las civilizaciones del pasado. El productor publicó un documento escrito por el arqueólogo guatemalteco Héctor E. Magía, que escribió: certifico que este monumento no presenta características de los maya, náhuatl, olmeca o cualquier otra civilización prehispánica. Fue creado por una civilización extraordinaria y superior con un conocimiento impresionante de los cuales no hay constancia de su existencia en este planeta. Sin embargo, lejos de ayudar a la causa y la investigación sobre el monolito, esta publicación solo sirvió para tener el efecto contrario, lanzando toda la historia en manos de un público justificadamente escépticos, que pensaban que todo era un truco publicitario. Incluso la propia carta ha sido puesto en tela de juicio, con algunos diciendo que no es genuino. Sin embargo, parece que la cabeza gigante existía y no hay evidencia que sugiera que la fotografía original no es auténtica o que la historia del Dr. Padilla era falsa, así que suponiendo que fuera real, las preguntas siguen siendo: ¿de dónde vino? ¿Quién lo hizo? ¿Y por qué? El viajero del tiempo Barry Sadler, conocido como el Mayor Jason, tenía como misión en el año 1988 usar la máquina llamada Cuna, viajar al pasado y descubrir qué fue lo que ocurrió en Guatemala en el pasado, quién puso esa cabeza. Pero los hombres de negro acabaron con la vida del sargento Barry Sadler, en Guatemala en el año 1988, recién empezó la misión de viaje en el tiempo. Los hombres de negro son cazadores de viajeros del tiempo. Hace mucho tiempo en la selva de Guatemala se encontró una supuesta cabeza gigante de piedra. La historia relata que la antigua estructura tenía entre 4 y 6 metros de altura. El autor David H. Childress recibió la fotografía de la supuesta cabeza gigante que había sido encontrada en Guatemala. El estadounidense decidió investigar más y fue así como logró entablar contacto con el Dr. Oscar Rafael Padilla. La región donde se informó que la cabeza de piedra fue encontrado, la Democracia, en realidad es ya famoso por las cabezas de piedra que, como la cabeza de piedra que se encontró en la selva, también se enfrentan hacia el cielo. Estos son conocidos por haber sido creado por la civilización olmeca, que floreció entre los años 1400 y 400 a.C. El centro olmeca fue la zona de las tierras bajas del Golfo de México. Sin embargo, los artefactos de estilo olmeca, diseños, monumentos y la iconografía se han encontrado en sitios a cientos de kilómetros de la zona olmeca, entre ellos la Democracia. La región donde se informó que la cabeza de piedra fue encontrado, la Democracia, en realidad es ya famoso por las cabezas de piedra que, como la cabeza de piedra que se encontró en la selva, también se enfrentan hacia el cielo. Estos son conocidos por haber sido creado por la civilización olmeca, que floreció entre los años 1400 y 400 a.C. El centro olmeca fue la zona de las tierras bajas del Golfo de México. Sin embargo, los artefactos de estilo olmeca, diseños, monumentos y la iconografía se han encontrado en sitios a cientos de kilómetros de la zona olmeca, entre ellos la Democracia. Cabeza de piedra olmeca. Sin embargo, la cabeza de piedra que se muestra en la fotografía de 1950 no comparte las mismas características o estilo como las cabezas olmecas. El difunto Philip Coppens, autor belga, locutor de radio y comentarista de televisión sobre temas de historia alternativa, planteó la cuestión de si la cabeza es una anomalía del período olmeca, o si es parte de otra desconocida cultura que es anterior o posterior a los olmecas, y cuyo único artefacto identificado hasta el momento es la cabeza de Padilla.
Un grupo de investigadores de la Universidad de Harvard descubrió que las esculturas guatemaltecas de piedra tienen su propio campo magnético. Los científicos han descubierto que 10 de los 11 barrigones, supuestamente esculpidos hace unos 3500 años, tienen anomalías magnéticas. Muchas de las cabezas gigantes están talladas de tal manera que el inusual campo magnético coincide con la mejilla derecha de la estatua o con su ombligo. No se sabe con certeza por qué fueron elegidas esas partes del cuerpo, pero es probable que el magnetismo de las esculturas haya contribuido a su influencia cultural. Los barrigones pueden haber representado a los antepasados de la clase dominante y han dado forma física a su reclamo de poder basado en la herencia. Si esta interpretación es correcta, la habilidad de los barrigones para desviar una piedra magnetizada, dramáticamente en la mayoría de los casos, hubiera servido para reforzar su mensaje de continuidad ancestral viva, dice el estudio publicado en la edición de junio de la revista Journal of Archaeological Science. Respondiendo a una pregunta sobre el origen de la anomalía, los expertos, citados por Livescience, sugieren que se debe a un rayo que impactó en las piedras antes de que fueran convertidas en esculturas. Esto da lugar a la hipótesis de que la civilización precolombina que las hizo entendía sobre magnetismo y que podía sacar provecho de este fenómeno. El campo magnético pudo quedar ahí por la máquina del tiempo llamada cuna, sería una prueba de que aquí estuvieron los viajeros del tiempo mayor Jason en un pasado muy remoto. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba. Supercrack Estrella presenta: ¿es esta cabeza de piedra descubierta en Guatemala la cara de Jesús Cristo? La cabeza que tiene un gran parecido con Jesús Cristo, por esta razón mandaron a Guatemala al viajero del tiempo mayor Jason, la única persona que había visto a Jesús Cristo y podía decir si realmente esa era su cabeza. Hace más de medio siglo, en lo profundo de las selvas de Guatemala, una gigantesca cabeza de piedra fue descubierta, el rostro tenía rasgos finos, labios delgados y nariz grande y su rostro estaba dirigida hacia el cielo. Inusualmente, el rostro demostró rasgos caucásicos que no eran compatibles con cualquiera de las razas prehispánicas de América. El descubrimiento atrajo rápidamente la atención, pero con la misma rapidez se escabulló en las páginas de la historia olvidada. La supuesta cabeza de piedra gigante que se encontró en Guatemala. Hace mucho tiempo en la selva de Guatemala se encontró una supuesta cabeza gigante de piedra. La historia relata que la antigua estructura tenía entre 4 y 6 metros de altura. Descubre a continuación lo que se conoce acerca de esta leyenda. El autor David A. Churchill's recibió la fotografía de la supuesta cabeza gigante que había sido encontrada en Guatemala. El estadounidense decidió investigar más y fue así como logró entablar contacto con el Dr. Oscar Rafael Padilla. El gran parecido de la cabeza de piedra con la cara de Jesús Cristo hizo que los Estados Unidos lanzara una misión de viaje en el tiempo, para descubrir quién puso esa cabeza, y para saber si era la cabeza de Jesús Cristo. La única persona que había visto a Jesús vivo, y podía decir si era la cara de Jesús, era el mayor Jason, conocido viajero del tiempo. El nombre real del mayor Jason era el sargento Barry Sadler. En 1988 un avión viajó desde los Estados Unidos a Guatemala. En el avión estaba la máquina del tiempo llamada cuna, y el sargento Barry Sadler, más conocido para la historia como Mayor Jason gracias al libro Caballo de Troya. En esta misión perdería la vida el Guatemala el mayor Jason, el sargento Barry Sadler. De acuerdo con Padilla, la cabeza gigante de piedra se encontraba dentro de una propiedad privada perteneciente a la familiar Viener. La ubicación del sitio era a 10 kilómetros de un pequeño pueblo en la Democracia, Escuintla. A diferencia de otras estructuras que se encontraron en la Democracia, esta cabeza gigante presentaba rasgos finos como labios delgados, una nariz larga y con los ojos cerrados apuntando hacia el cielo. Algunas interrogantes que aún permanecen es de dónde provino la gigantesca estructura, por qué se encontraba en el lugar y si únicamente era la cabeza o tenía un cuerpo. Desafortunadamente, la cabeza gigante de piedra fue destruida durante los enfrentamientos que se presentaron en el lugar. La élite satánica no quiere pruebas de que Jesús pudo estar 2000 años antes de Cristo por estas tierras de Guatemala. El único registro que se tiene de esta estructura es la fotografía de David A. Churchill's. Aparte de la cabeza de Jesús Cristo, existen otras cabezas de piedra en el mismo lugar. Un grupo de investigadores de la Universidad de Harvard descubrió que las esculturas guatemaltecas de piedra tienen su propio campo magnético. Los científicos han descubierto que 10 de los 11 barrigones, supuestamente esculpidos hace unos 3500 años, tienen anomalías magnéticas.
Muchas de las cabezas gigantes están talladas de tal manera que el inusual campo magnético coincide con la mejilla derecha de la estatua o con su ombligo. Respondiendo a una pregunta sobre el origen de la anomalía, los expertos, citados por Livescience, sugieren que se debe a un rayo que impactó en las piedras antes de que fueran convertidas en esculturas. Este rayo pudo ser creado por la máquina del tiempo llamada Cuna, con la que viaja a Guatemala el viajero del tiempo mayor Jason. El campo magnético en consecuencia de la máquina del tiempo llamada Cuna, con la que el mayor Jason viajó al pasado para descubrir quién puso esa cabeza de Jesús en aquel lugar. Enigma de cabeza gigante de Guatemala. Hace más de medio siglo, en lo profundo de las selvas de Guatemala, una gigantesca cabeza de piedra fue descubierta. El rostro tenía rasgos finos, labios delgados y nariz grande y su cara fue dirigida hacia el cielo. Inusualmente, el rostro demostró rasgos caucásicos que no eran compatibles con cualquiera de las razas prehispánicas de América Central. El descubrimiento atrajo rápidamente la atención, pero con la misma rapidez se escabulló en las páginas de la historia olvidada. La noticia del descubrimiento surgió por primera vez cuando el Dr. Oscar Rafael Padilla Lara, doctor en filosofía, abogado y notario, recibió una fotografía de la cabeza en 1987, junto con una descripción que la fotografía fue tomada en 1950 por el dueño de la tierra donde el cabeza fue encontrada y que se encuentra en algún lugar de las selvas de Guatemala. Recordemos la fotografía de la cabeza de Jesús la recibió en 1987 Oscar Rafael Padilla Lara, doctor en filosofía. En 1988 viajó a Guatemala en una misión de viaje en el tiempo el mayor Jason, cuyo nombre real era el sargento Barry Sadler. En el avión también está la nave máquina del tiempo llamada Cuna. El sargento Barry Sadler perdió la vida en esta misión. Los hombres de negro cazadores de viajeros del tiempo dispararon al sargento Barry Sadler en Guatemala, murió unos meses después. La fotografía y la historia fue impresa en un pequeño artículo en el boletín Cielos Antiguos, que fue recogido y leído por el explorador y conocido autor David H. Childress, que buscaba investigar más sobre la cabeza de piedra misteriosa. Él rastreó a el Dr. Padilla, quien informó que se encontró con los dueños de la propiedad, la familia Biener, en el lugar donde se encontró el monolito. El sitio está a menos de 10 kilómetros de un pequeño pueblo llamado La Democracia en el sur de Guatemala. Sin embargo, el Dr. Padilla dijo que cuando llegó al sitio, se encontró que el lugar había sido destruido. Fue destruida por los revolucionarios hace unos 10 años. Habíamos ubicado la estatua demasiado tarde, fue utilizada como prácticas de tiro por los rebeldes antigubernamentales, está totalmente desfigurada, algo así como la forma en la que la esfinge en Egipto fue destruida por los turcos, solo que peor, dijo. Por esta razón la única forma de saber quién dejó esas piedras con la cara de Jesús era viajar en el tiempo a la época que las pusieron allí, y el único que podía realizar esta misión era el sargento Barry Sadler, conocido como el mayor Jason. La razón por la que solo él podía realizar esta misión, era que solo él pudo ver a Jesús Cristo con vida en otro viaje del tiempo que realizó a Jerusalén, solo él podía decir si esa cabeza de piedra era Jesús, y si Jesús estuvo en el pasado en Guatemala solo él podría reconocer a Jesús Cristo. Los ojos, la nariz y la boca habían desaparecido por completo. Padilla fue capaz de medir su altura, que entre 4 y 6 metros, desde el cuello. Padilla no regresó de nuevo al sitio debido a los ataques armados entre las fuerzas gubernamentales y las fuerzas rebeldes en la zona. La destrucción de la cabeza fue olvidada rápidamente hasta que fue recopilada de nuevo hace unos años por los cineastas en un documental llamado De Revelaciones de los Mayas 2012 y más allá, que utilizó la fotografía para afirmar que los extraterrestres han tenido contacto con las civilizaciones del pasado. El productor publicó un documento escrito por el arqueólogo guatemalteco Héctor Emagía que decía: certifico que este monumento no presenta características de maya, náhuatl, olmeca o cualquier otra civilización prehispánica, fue creado por una civilización extraordinaria y superior con conocimiento increíble, de que no hay constancia de la existencia en este planeta. Sin embargo, lejos de ayudar a la causa y la investigación sobre el monolito, esta publicación solo sirvió para tener el efecto contrario, lanzando toda la historia en manos de un público justificadamente escéptico que pensaban que todo era solo un truco publicitario. Incluso la propia carta ha sido puesta en tela de juicio por algunos diciendo que no es genuina. Así que suponiendo que fuera real, las preguntas siguen siendo: ¿de dónde viene? ¿Quién la hizo? ¿Y por qué? Solo el mayor Jason tiene las respuestas, pero él murió en esta misión.
El mayor Jason viajero de todos los tiempos. El mayor Jason se lanzaría a por su última misión en Guatemala. Su misión: descubrir si Jesús estuvo aquí en tierras de América hace 2000 años antes de Cristo. El mayor Jason está muy emocionado, podría otra vez ver a Jesús, su amado Jesús, como lo echo de menos en todo este tiempo, y preguntarle qué sentido tiene todo en esta vida. El mayor Jason siempre tuvo claro que Jesús era de verdad el Hijo de Dios, el más grande que vino a la tierra, para enseñarnos el camino para escapar de las fuerzas arcontes que controlan el mundo. En el año 1988 despliegan la máquina del tiempo Cuna en Guatemala. Es el momento de partir. Jason reza una oración, y mira al cielo. Tiene un mal presentimiento, sabe que los hombres de negro están cerca. Los hombres de negro son vampiros arcontes, cazadores de viajeros del tiempo. La máquina del tiempo se coloca en la ciudad guatemalteca de la democracia. Allí es donde tendrá que viajar hacia atrás en el tiempo 2000 años antes de Jesús Cristo. Jason camina por tierras de América en busca de Jesús. Jason camina por tierras de Guatemala, cuando una luz le ciega, entonces él descubre todo. En su vuelta revelará lo que pudo encontrar, pero nada más llegar una bala se cruzó en el destino de Jason. En fin, amigos de Super Crack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.